Muy buenas noches a todos, bienvenidos, muchísimas gracias por estar conectados el día de hoy a lo que sería nuestro penúltimo encuentro del año. Tenemos uno más todavía ahí bajo la galera, ¿verdad? Pero hoy vamos a compartir con ustedes una jornada que espero que sea muy interesante. Y nada, agradecerles el tiempo, agradecerles que se puedan conectar para ver qué tenemos para compartir con ustedes el día de hoy. Y como siempre, ¿verdad? Con mis compañeras y colegas, con Ana y con Pamela, estamos muy contentos de poder contar con la participación de dos invitados muy especiales. Bueno, vamos a presentarles por parte, ¿verdad? Primero, Pamela, no sé si querés comentarle un poquitito de qué tema nos van a hablar hoy. Y luego Anita nos va a comentar un poco también quiénes son nuestros invitados de lujo. Ahora, muchos ya lo conocerán y para los que no tienen el gusto, ahora van a saber quiénes son. Entonces, Sí. les doy la palabra a ustedes, chicas. Dale, gracias, Eliseo. Bueno, el tema que nos van a presentar los compañeros hoy, bueno, se titula Generación de escenarios con simulación de Monte Carlo en Excel. Bueno, la simulación de Monte Carlo es una técnica versátil y poderosa, y como dice el copiatín que me está ayudando para la toma de decisiones, y también para evaluar los riesgos, ¿verdad? En el entorno empresarial. Yo realmente ya tengo acá mi cuaderno y mi lápiz para anotar porque es un tema que yo no conozco, pero parece muy interesante. Estuve también investigando un chiquitito antes del webinar. Pero sí, entiendo que vamos a aprender también ahí como nos comparten, vamos a aprender a potenciar y robustecer las estimaciones financieras con bases estadísticas y las probabilidades de ocurrencia. Entonces, por suerte, ahí Anita nos va a comentar quiénes son los que van a hablar de este tema. Y ahí ya le paso la posta a Bueno, Anita. hoy están con nosotros y quiero dar la bienvenida a Noelia Diarte y a Cristian Farías. Bueno, Noelia sí nos acompaña desde acá, desde Paraguay, y Cristian desde Chile. Los dos son grandes profesionales, también son apasionados del mundo de los datos, del análisis de datos. Y bueno, para nosotros es un gusto enorme tenerlos acá y que puedan darnos también este espacio y este tiempo y compartir de lo que les gusta y les apasiona. Ahí les doy también la palabra como para que ustedes puedan comentarnos un poquito sobre ustedes, qué sienten al tener en esta ocasión la oportunidad de compartir con nosotros el tema. Bueno, yo quisiera comentar que yo los nervios ya los deseché, ya estamos acá, ya. Me recuerda un poco Súper. mi año de ayudantía en la universidad, que fueron hartos, entonces es como volver, me da la nostalgia. Está bien, es como un trabajo de exposición. Pero mejor. ¿No Claro. es? Bueno, para mí sí es nuevo, te soy sincera. No suelo presentarme en las grabaciones, así que bueno, sí es bastante nuevo, pero tenemos ganas de compartir con ustedes, con todos, en lo que es esta herramienta, para qué hoy en día puede aplicarse y cómo aplicarse también, y lo más bueno que se puede realizar con Excel, ¿verdad? Bien fácil, una herramienta que casi todos contamos ahí en la manito. Accesible a todos. Y yo quiero aprovechar también para destacar que tanto Noé como Cristian son miembros de la comunidad y si bien es cierto que muchas veces tenemos invitados que son súper conocidos y que son estrellas, por decirlo, en el mundo de los datos, a lo que todos nos gustan escuchar, yo creo que a nosotros nos pone muy contentos cuando realmente miembros de la comunidad empiezan a dar sus presentaciones. Esta no es la primera vez que ellos dan presentaciones, ¿verdad? Serán una de las primeras, pero ya no es la primera, así que experiencia ya tienen. Y nada más agradecerles, animarles a que lo sigan haciendo y recordarles, ¿verdad? Que estamos súper contentos de que sean ustedes los que están hoy aquí y también animarles a todas las personas que están escuchando, que de repente nos acompañan y que a veces no se imaginan, no, yo qué voy a hablar, no, yo qué voy a compartir. Y la verdad que todos tenemos algo que compartir, todos tenemos algo que comentar, que mostrar en base a nuestras experiencias. Así que muchísimas gracias, Cristian, y muchísimas gracias, Noé, y el mejor de los éxitos para su presentación de hoy. Muchas gracias, en serio, Liceo. Ya, Pame, Lore, ahí de los Yo, corazones. yo lo último, previo a comenzar, ¿no? Agregar Ujú. agradecimiento por el espacio, el entusiasmo.
claro, en nuestra experiencia todos conocemos diferentes herramientas, entonces es la comunidad la que te hace saber que existen otras cosas que se pueden intercalar, superponer y sacar mejores resultados, ¿ya? Cuando generalmente uno habla de simulación, yo al iniciar me asustaba un poquito y después le quité el miedo. Y lo bueno es que hay harto que se puede hacer en Excel, sin necesidad de llegar a contratar un software específico en particular o llegar a Python, etcétera. Entonces, hay pasitos que dar antes de eso y por qué no encantarse de este mundo. Así que eso es lo que venimos a compartir. Y bueno, yo no sé si estamos ya como en momento de empezar o si quieren. Es todo ustedes la pista de escenario, Noé y Cristian. Ok, partiremos entonces. Bueno, después de todas las introducciones, ustedes nos pueden ver ahí. Hoy les traemos generación de escenarios con simulación de Monte Carlo en Excel, ¿ya? Muchas gracias a la comunidad Data Platform en Excel y a nuestros anfitriones. Y nada, hoy venimos a hacer un poquito de magia en Excel, así que esperamos que les guste nuestro tema. Ya hemos hecho hartas presentaciones, pero no está de más consolidarla. Bueno, nuestro exponente Noelia Diarte es licenciada en Administración de Empresas, analista de abastecimiento y desarrollo comercial, con especialidad en análisis de datos, inteligencia de negocios y negociación. Y por mi parte, que les habla Cristian Farías. Yo acá en Chile soy ingeniero civil industrial, que entiendo yo que en la mayoría de los países es ingeniería industrial, ¿ya? Así que es lo mismo. Analista de estudio, mercado y procesos M&A de adquisiciones y fusiones empresariales. Y mi especialidad son las finanzas, el análisis de datos y yo me decanto más por el área de data science, ¿ya? Así que eso por nuestro lado. Y como yo les mencionaba, hoy venimos a hacer un poquito de magia porque lo que ven a continuación, digamos, es nuestro producto final del desarrollo de una simulación de Monte Carlo, donde a un flujo de caja le diseñamos ciertas métricas para estimar sus escenarios posibles. Y si se dan cuenta, lo bueno de esto es que en Excel podemos hacer que esto sea absolutamente dinámico. Por tanto, podemos tener diferentes escenarios y diferentes evaluaciones, ¿ya? Tal como ven el gráfico, que es dinámico, nuestras situaciones van a ser dinámicas y eso nos va a permitir un poco jugar con las probabilidades, ¿ya? Así que esto es como una pequeña muestra de lo que se puede llegar a desarrollar con la simulación de Monte Carlo. Ahí pasamos contigo, Noelia. Sí, para explicar un poquitito, en resumen, ¿qué es la simulación de Monte Carlo? Es un método para evaluar que permite estimar rangos probables de beneficios o costos. Es importante también recalcar de que puede ser aplicado no únicamente al área financiera, también a otras áreas de la empresa. En esta ocasión, sí, el ejemplo que vamos a presentar es aplicado al área financiera, pero también se puede adecuar a otro tipo de análisis. Por ejemplo, en mi caso, podría aplicarse al área de logística también, como también para el área de abastecimiento. Pero bueno, el ejemplo que hoy les traemos es un ejemplo del área financiera. Dice, en concreto, es la estimación del valor neto BAM en los flujos de caja de un proyecto, que es el ejemplo que vamos a presentar. Permite desarrollar las estimaciones. Debemos identificar las variables que tienen comportamientos estadísticos, como la distribución normal o de distribución empírica. Se genera N escenarios posibles para analizar los resultados de las variables aleatorias. Desde mi experiencia, normalmente nosotros, por varias de las empresas en las que he trabajado, lo que hacemos es estimar muchas veces, pero no utilizamos este tipo de herramientas. Entonces, en una conversación con Cristian dijimos, bueno, sería lindo poder presentar y también que las personas, bueno, vayan conociendo un poco de que es una herramienta útil, accesible, que no lleva mucho tiempo para aplicarla y ponerla en práctica. Entonces,
eso es lo que nos motivó para poder presentarles hoy este ejemplo, ¿verdad? Ese es el preámbulo. Y yo quiero, con la siguiente lámina, espero que no se me asusten, ¿ya? Porque acá tenemos, en algún momento, todos vieron este tipo de fórmula en la universidad, en algún curso, pero lo bonito de todo esto es que no las vamos a aplicar de manera directa, ¿ya? Así que olvídense de la famosa función de distribución normal. Lo más importante de esta lámina es el gráfico de abajo, porque tenemos que comprender. Cualquier distribución estadística, yo para un valor le puedo calcular su probabilidad, ¿ya? Hay todas las transformaciones matemáticas para desarrollarlo, pero a su vez, yo una probabilidad entre 0 y 1, cualquiera, yo le puedo sacar la inversa y en base a eso buscar el valor, digamos, del experimento que a mí me genera esa probabilidad, ¿ya? Entonces, eso es lo más importante. Por ejemplo, en el gráfico ahí se ve un X sub Y. Nosotros, en vez de alimentar la simulación con muchas muestras, vamos a alimentarlo con probabilidades y vamos a encontrar esos potenciales X sub Y, ¿ya? Entonces, en el párrafo pueden ver que si tomamos como ejemplo la distribución normal, la idea es calcular diferentes probabilidades. O sea, generalmente lo ocupamos para calcular diferentes probabilidades para diferentes eventos, pero nosotros vamos a hacer lo inverso. Vamos a simular para hacer que en base a una probabilidad de ocurrencia vamos a obtener un determinado valor. Es decir, con una probabilidad del 50% voy a obtener un 5, un 7, un 8, etc. ¿Bien? Y como podrán ver acá, en esta pequeña animación que tenemos, Excel tiene varias funciones inversas predeterminadas. Tiene beta, gamma, logaritmo, normal, etc. Es decir, no nos vamos a complicar con grandes fórmulas matemáticas. Lo más importante es saber que Excel, como herramienta, ya trae varias de las distribuciones que nosotros podemos llegar a implementar en el sistema. ¿Ya? De hecho, tienen todo este listado y pueden fabricar unas también artesanalmente para cuando ya tengan más experiencia y la confianza de hacerlo. Y la siguiente sección, como les digo, hay muchas funciones posiblemente inversas porque las simulaciones que hacen, valga la redundancia, simulan eventos de la realidad, es decir, nosotros modelamos la realidad. Así como nos gusta modelar los datos en modelo estrella, copo de nieve, etc., los fenómenos también los podemos modelar y en base a ese comportamiento nosotros podemos incluir esto en este caso, flujo financiero o en otra situación en particular. Entonces ahora Noelia nos va a explicar el paso a paso y luego de eso vamos a ir al ejercicio en concreto. Bueno, en cuanto al paso a paso, el primero sería diseñar la estructura de cálculo de los flujos que se desean estimar. Luego, identificar y vincular las distribuciones de las variables aleatorias dentro de los cálculos. Es ahí donde se debe utilizar la función tabla de datos, que es una función de Excel, ¿verdad? En análisis de hipótesis para generar n escenarios posibles con diferentes valores y analizar, ¿verdad? Generar las estadísticas y gráficos necesarios para analizar los resultados y el comportamiento de los flujos, que ya sería la parte final en donde podremos observar los diferentes escenarios con las estimaciones. Para obtener mejores resultados se recomienda desarrollar la mayor cantidad de escenarios simulados. En este ejemplo serían de 1000, para que la estimación converja a un determinado comportamiento, idealmente normal, sería la muestra, ¿verdad? De ser necesario, se puede almacenar los resultados como réplicas para tener una base de escenarios sobre las cuales desarrollar el análisis estadístico que se requiera. Aplicar este método de simulación permite robustecer tu análisis, mejorando el pronóstico de escenarios potenciales en un proyecto. Por lo general, y con cada cierre de año, lo que en muchas empresas, más aún en el trabajo de analistas, ¿verdad? Todos tenemos que trabajar en función a lo que sería no solamente el presupuesto, sino también las estimaciones para cómo estaríamos enfrentando el siguiente año. Es ahí donde esta herramienta puede ser bastante útil y complementando con otros análisis
es suficiente información como para tomar las mejores decisiones, o en todo caso, a medida que el año va transcurriendo y los datos o los casos se van presentando, uno puede tomar mejores decisiones o saber cómo reaccionar ante diferentes tipos de situaciones, ¿verdad? Pros sería: Monte Carlo es una metodología accesible en Excel para problemas de baja complejidad. Permite desarrollar estimaciones con bases estadísticas y variables aleatorias. Mientras mejor sea el modelamiento de las variables aleatorias, mejor será la simulación. Contras: a mayor complejidad de la evaluación y cantidad de variables aleatorias, más recursos consumirá Excel. El análisis exploratorio de las variables a modelar puede requerir de un tiempo considerable. Esto ya dependería también de la muestra, ¿verdad? Sí. Y bueno, ¿en qué se traduce todo esto que acabamos de conversar? Eso es lo que vamos a ver a continuación con el ejemplo guiado que vamos a desarrollar aquí, ¿ya? Ahí les voy a pedir si me confirman si es que se ve la planilla Excel para poder ver, ¿sí? Así es, Se ve. confirmado. Ya. Bueno, entonces, después de toda esta introducción, es como nuestras típicas clases o cursos, ¿cierto? Vimos la teoría, ahora vamos a la práctica. Bien. Por ejemplo, acá nosotros vamos a ocupar estos parámetros para armar una estructura de flujo de caja. Tenemos la demanda de un producto, los costos variables por unidad promedio que se van a dar en un mes, ya de este X producto que se está diseñando, y los costos fijos que también siguen otra distribución. Si se dan cuenta, cada uno de estos tres costos, que son generalmente los más críticos, es decir, cuál va a ser mi demanda de productos, cuál va a ser mi costo variable porcentual, cuál va a ser mi costo fijo, si es que fuese muy fluctuante, lo vamos a analizar. Tal como yo les mencionaba en el ejercicio, nosotros vamos a utilizar las funciones inversas. Como la primera variable se asume normal, yo voy a utilizar la inversa de la distribución normal y yo la voy a alimentar con un número aleatorio. ¿Ya? Ustedes saben que en Excel hay una función aleatorio que lo que hace es, a mí me genera números entre 0 y 1 de manera completamente aleatoria. ¿Ya? Luego de eso, lo voy a vincular con mi media o el promedio de la distribución estándar y su desviación. Yo ingresándole estos parámetros, ¿qué va a hacer Excel? Me va a generar un número aleatorio que va a reflejar una probabilidad y en función de esos parámetros me va a devolver un número que está dentro de esa distribución. Entonces, la primer número aleatorio que a mí me dio fue 12.601. Si yo aprieto F9 para actualizar los cálculos de mi planilla, ese número se va a ir actualizando en función de los números que vayan siguiendo. Para que se vea con mayor claridad, aquí voy a escribir aleatorio, ¿cierto? Y esta fórmula la voy a anclar a esta celda. ¿Se dan cuenta? La probabilidad del 15% me da que mi demanda va a ser 8.792. Una probabilidad del 90%, 91, me va a dar un valor de 11.584. Y así yo voy a ir creando potenciales demandas de mi producto. En el caso de abajo, de la distribución uniforme, ya esta es muy sencilla porque una distribución uniforme hace que cada evento tenga la misma probabilidad de ocurrencia. Y aquí no hay que complejizarse mucho porque Excel tiene la función, aparte de aleatorio, tiene la función aleatorio entre. Lo bueno de la función aleatorio entre es que me va a dar, con la misma probabilidad de ocurrencia, un número entero entre un extremo mínimo y un extremo máximo. ¿De acuerdo? Entonces, si yo le ingreso un valor mínimo y un valor máximo, Excel automáticamente me va a ir generando números en ese intervalo. Y para este caso bien en particular, traje una distribución empírica. ¿Por qué le llamamos empírica? Porque digamos que ustedes tienen un fenómeno que no es modelable por las típicas distribuciones estadísticas, es decir, tienen un comportamiento muy particular. Para este caso, lo que nosotros hacemos es
calcular una probabilidad de ocurrencia desfasada. ¿Qué quiero decir? Para el primer evento, yo voy a asumir que tengo un 0% de probabilidad, que es como el rango mínimo de búsqueda que yo voy a tener para el número aleatorio. Y para los siguientes valores, voy a sumar el primer rango empírico y la probabilidad desfasada acumulada. ¿Ya? ¿Por qué le llamamos desfasada? Porque si se dan cuenta, fuera del rango de mis valores potenciales de vuelta, me queda mi 100%, que es la acumulación de esa distribución. ¿Cómo yo genero un número aleatorio con esta distribución en particular? Yo lo que voy a hacer es buscar un número aleatorio que Excel me va a generar. ¿Dónde? Me lo va a buscar en estos intervalos. Es decir, si el aleatorio me da entre 0 y 10, me va a devolver el primer rango. Si me da entre 10 y 50, el segundo, entre 50 y 80, el tercero, y así sucesivamente. ¿Y qué quiero que me devuelva? Obviamente, mi valor tipo de distribución, es decir, ese X sub I que vimos en el gráfico. Y con estas herramientas, nosotros podemos hacer una simulación que podemos incluirla dentro de un flujo de caja. Entonces, yo ahora en mi maqueta del flujo de caja voy a aplicar esto que acabamos de aprender. Entonces, como todo flujo de caja, ¿cierto? Partimos desde el año 1 hacia adelante en los cálculos. Mi demanda es una distribución aleatoria que sigue una función normal. Por lo tanto, yo aquí voy a colocar mi inversa de la distribución normal con su número aleatorio. ¿Ya? Lo vinculo a la media. Vamos a fijar la celda. Y a su desviación estándar. ¿Bien? Y ahí constantemente me va a ir dando números aleatorios de demanda. El precio para este ejemplo lo mantuve fijo. No me voy a preocupar de la inflación ni ninguna de esas cosas. Hagámoslo sencillo. Y en base a eso podemos ir calculando un ingreso potencial en el primer periodo. ¿Ya? Obviamente, todo está vinculado a los simulados y siempre va a ir cambiando de valor. Con la función de costo variable, que fue la última que vimos, fue la distribución empírica, yo voy a hacer mi valor de buscar un valor aleatorio, donde en mi matriz de probabilidad desfasada, voy a fijar las celdas, y que me devuelva el valor X de esta distribución. ¿De acuerdo? En este caso quisimos simular el costo variable de manera porcentual. Ya no quisimos darle un valor en específico. Obviamente todo eso depende del contexto en que se trabaje. Y voy a calcular el costo variable, que sería, según este valor simulado, el 80% de mis ingresos. ¿Ya? Asumiendo que cada unidad que yo produje me costó el 80%. ¿Ya? Por eso hablábamos de costo variable por unidad promedio. Y bueno, financieramente hablando, después de eso calculamos nuestro margen, ¿cierto? Aquí ya no hay mucha simulación. Nuestros ingresos con los costos variables. Si queremos, podemos calcular el porcentaje del margen sobre los ingresos, una medida muy tradicional de la operación. Y habíamos visto que nuestros costos fijos también seguían una distribución, en este caso una uniforme. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a ocupar el aleatorio entre y le vamos a dar el valor mínimo que puede tener y su valor máximo. Y solo para rellenar por ahora, asumimos fijos unos gastos de administración, calculamos el EBITDA, nuestro querido llamado EBITDA, y también podemos sacar su valor porcentual. ¿Ya? Me estoy quedando solamente con estas métricas porque generalmente son las que más se utilizan en la mayoría de nuestros trabajos. Este espacio en blanco, típicamente todos sabemos, o la mayoría que trabaja con flujos de caja, estarían la depreciación, los intereses, pero para el ejercicio no son necesarios. ¿Ya? Por lo que mi EBITDA va a ser igual a mi utilidad. ¿Ya? Y supongamos que hay un pago de impuesto X, ya mensual. Desconozco las labores de cada uno, el rubro de cada uno, pueden tener sus distintos procesos contables,
solamente para arreglar el ejercicio, voy a hacer una prueba lógica que si mi utilidad fue negativa, probablemente no se pague un impuesto. Y en caso de que dé positivo, que se pague el 15% que establecí acá, un valor totalmente arbitrario. La utilidad siempre sería mi utilidad antes de impuesto contra los impuestos. Depreciación que se recupera no es necesario, no la vamos a trabajar. Y vamos a asumir una inversión de 500.000. Ojo, no se compliquen aquí con los números, son todos unidades monetarias, pueden ser dólares, euros, pesos, lo que sea. Lo importante es ver los cambios que generalmente se dan. Y obviamente llegamos a nuestro flujo final anual, ¿cierto? Que sería el que tenemos aquí abajo. Ahora, si se dan cuenta, la gracia de todo lo que hemos hecho, hemos construido un típico flujo de caja cuya demanda, costo variable porcentual y gasto y costo fijo son absolutamente variables. Y eso me va a permitir ir generando escenarios. Yo generalmente en la universidad también ocupaba el flujo descontado para determinar el parámetro payback de manera real, por así decirlo. ¿Ya? Y ese es un pequeño cálculo que vamos a hacer aquí. Recordemos que para traer al presente un valor futuro, yo divido el valor sobre la potencia de 1 más mi tasa de interés mínima de retorno, ¿cierto? La rentabilidad que exige cualquier inversionista. Y lo descuento tantos periodos al pasado como sea necesario. ¿Ya? Ingreso a la fórmula y ahí está. Este ejemplo de flujo de caja yo lo hice para 24 periodos. Asumí meses. ¿Ya? Si estoy completamente seguro de mis cálculos iniciales, lo único que me bastaría a mí sería replicar cada valor hasta el final. Y se me olvidó fijar una celda. Déjame un segundo aquí. Me faltó fijar la desviación estándar. Error clásico que me ocurre. Ups. Ahí sí. Arreglado. Y si se dan cuenta, acá yo tengo todo un flujo simulado con mis variables aleatorias. Pero alguien me dirá, ok, terminemos de calcularle sus métricas, el típico VAN, que sería mi inversión, ¿cierto? Más el beneficio actual neto, mi tasa requerida, con los flujos. Podemos calcular la TIR, si es que lo deseamos, sobre mis flujos. Calcular en la métrica IVAN, que sería el VAN sobre la inversión. Y yo acá tengo un cálculo express para calcular el payback descontado. Para quien no conozca esos indicadores, son generalmente la cantidad de tiempo que yo voy a demorar en recuperar mi dinero. ¿Ya? Entonces, fíjense, cada vez que aprieto F9, a mí me está simulando diferentes escenarios. Pero no voy a copiar y pegar por cada réplica, ¿cierto? Mi VAN para conseguir una muestra. ¿Cierto? No sería un trabajo muy eficiente. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a aprovechar la función tabla. ¿Qué voy a hacer con la función tabla? Yo aquí voy a rellenar el campo con 1000 muestras. ¿Ya? Aquí voy a hacer una serie por columna. El límite 1000. Aquí ya estoy generando mi cantidad de escenarios. Yo recomiendo 1000 porque generalmente da buenos resultados, pero pueden ser 100, 1000, 10.000, 100.000, 1.000.000, lo que su capacidad computacional pueda dar. Y voy a copiar la celda del VAN aquí. Ahora, para simular, yo voy a tomar este intervalo que acabo de fabricar, tomando las dos columnas, la cantidad de simulaciones y el VAN. Me voy a ir aquí a función datos, al análisis de hipótesis, voy a ir a tabla de datos.
Para rellenar todas las columnas hacia abajo, yo lo único que tengo que hacer es seleccionar una columna de entrada que esté vacía, ¿ya? Es importante que para este caso esté vacía. Por ejemplo, la que yo tengo aquí arriba. Y con eso, yo automáticamente obtengo 1000 iteraciones de lo que acabamos de simular. Y como todo está vinculado, si yo aprieto F9, se me generan 1000 escenarios posibles nuevamente. Y así puedo ir consecutivamente a hacer un análisis estadístico sobre esta muestra que constantemente me va a dar un resultado que converja a una distribución deseada. Esta es la primera parte de la simulación. Lo más importante es cómo vincular la aleatoriedad de mi demanda, en este caso, mi costo variable, mi costo fijo, y el cómo replicar los datos. Ahora, Noelia le va a hacer la segunda parte más importante de la simulación, que va a ser resumir estos resultados, porque si yo veo 1000 escenarios posibles de van, no me dice mucho, son solo datos. Y Noelia ahora va a trabajar sobre unas tablas que nos va a permitir transformar esos datos en información. Así que Noelia, te cedo la presentación para que hagas la segunda parte. Ok, voy a compartir pantalla. Básicamente sería aplicar las fórmulas. La primera sería la de las muestras. Para eso voy a aplicar la función contar. Yo les voy a ser sincera, yo la verdad que no hablo mucho mientras trabajo, así que me cuesta mucho esta parte. Este sería el promedio, fijamos la fórmula. A ver, creo que me faltó copiar la fórmula. Perdón, mi error. Bueno, acá no sé si me puedes ayudar, Cristian, porque creo que me estoy confundiendo. No, déjalo solo como raíz. Calcula solamente la raíz de 1000. No es necesario que lo redondees. Solo como raíz. Solo como raíz. No.
Algo estoy haciendo mal. Es un paréntesis antes de raíz. Ya. Ya, ahí. Bueno, el incremental era redondear punto más. Ya. Sacan la fórmula incremental y yo le voy a explicar un poquito a las personas. Lo que está haciendo Noelia es sacar las estadísticas de estas 1000 iteraciones. ¿Ya? En este caso, el redondear más, tampoco es necesario que lo coloques. Mira, solamente calcula, divide el máximo y el mínimo sobre los intervalos. ¿Ya? No es necesario que seamos tan rigurosos con los decimales. Sería el máximo mínimo dividido los intervalos. Entonces, antes de que comience el cálculo de frecuencia, bueno, Noelia está calculando los estadísticos de estas 1000 muestras. De hecho, puedes apretar F9 para ver cómo cambian los valores. Sí. Ya, como obviamente está todo vinculado a nuestro rango aleatorio, nosotros podemos ver el promedio, la mediana, la desviación estándar, para así ir comprendiendo el comportamiento general de nuestra simulación del flujo de caja, ¿ya? Generalmente las métricas que yo suelo ocupar son las clásicas, bueno, y con Noelia le hemos discutido, el promedio. Muchas veces hay quien opta por la mediana que por el promedio, ¿ya? Pero eso ya es un tema de criterio de cada uno o de la situación. La desviación estándar para poder calcular algunas probabilidades y también comprender el mínimo y el máximo de este escenario, porque generalmente nosotros trabajamos con estimaciones futuras óptimas, optimistas, regulares o malas, y la idea es encontrar esos patrones. Ahora, ¿qué va a construir Noelia? Va a construir el histograma, ¿ya? Que va a reflejar ese comportamiento, ¿ya? ¿No te desconcentres si voy hablando? No, no, para nada. Bueno, ella lo que va a hacer es construir la cota superior de cada intervalo, ¿ya? Para poder hacer un conteo muestral, ¿ya? Entonces, ella va a ir colocando el mínimo y le va a sumar una bestia incremental para así fabricar este rango de valores. Y luego de eso va a encontrar los siguientes intervalos potenciales, ¿ya? Una cosa importante es que alguien dirá, ¿por qué un histograma de 32 intervalos y no de 15, de 20 o quizás más? La regla que nosotros aplicamos aquí de la raíz cuadrada de la muestra es un antecedente genérico que ocupan muchas personas para sus estudios, ¿ya? Si ustedes lo buscan, es como una norma general que se puede tomar como referencia. Obviamente, cada uno puede personalizar el intervalo que desee. ¿Ya? Y ahí está. En la última celda vinculaste el máximo, ¿cierto? Sí. Ya. Ahí Entonces, está. Ya. Entonces, ahora, ¿qué va a hacer Noelia? En la columna de frecuencia, ella va a contar cuántos escenarios de van me dan inferior a 1.600.000 negativo. ¿Ya? Entonces ella va a seleccionar el intervalo y le va a asignar el criterio que nosotros acabamos de definir. Es decir, cuántos valores de van son inferiores a esa cifra. Ahí puedes seleccionar ahí está, I43.
y fija ese rango, exactamente. Entonces, ¿qué va a hacer Excel ahora? Me va a contar todas las muestras que son inferiores a, bueno, como siempre cambia, en este caso va a ser a 1.800.000, ¿ya? Y así vamos a seguir el conteo. Ahora, en la segunda fila, ella va a buscar todos los valores que están entre 1.800.000 negativo, bueno, ahora entre 1.500.000 y 1.400.000, ¿ya? Para eso, ella va a contar los valores y le va a quitar el acumulado del conteo anterior. Entonces, si se dan cuenta ahí, ¿qué está haciendo? Está sumando todos los valores inferiores a 1.400.000, ¿ya? Pero ojo, y si yo cuento todos esos valores, va a pasar que yo voy a volver a contar los que son inferiores a 1.500.000. Por lo tanto, yo lo único que tengo que hacer es quitarle el acumulado del conteo anterior. Así que ahí está construyendo la fórmula de manera que pueda concatenarlo hasta abajo. Ahí creo que quedó fijada, ¿verdad? Ahí quedó fijada, sí, porque tiene que ser solamente la primera, porque tiene que ser dinámica la segunda. Y eso lo corres hasta abajo. Y hay que tener cuidado que en el último caso hay que hacer el conteo hasta los menores iguales para que me pueda contar el último valor de la muestra, que sería el valor máximo. Y con eso yo me aseguro de estar siempre contando en este histograma las 1000 muestras que yo deseo generar. Ahora, esto continúa siendo una gran cantidad de números, ¿cierto? Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Ahora vamos a proceder a graficarlos. Ya, así que, bueno, estuvimos viendo que para graficar o sea, ella va a hacer 4 gráficos distintos, ¿ya? A modo de poder representar esta muestra. Ella primero va a hacer un box plot o un diagrama de caja de bigotes, ¿cierto? Que se ocupa harto para analizar la distribución de una muestra de manera rápida y sencilla, ¿ya? El box plot, si ustedes se dan cuenta, ahí cuando ella lo deje en la posición de arriba, nos muestra automáticamente dónde está la mayor concentración de datos, ¿ya? Que son los cuartiles, el cuartil 3 y el cuartil 1, y todas las muestras atípicas son esos puntos que se ven ahí, esos valores extremos, y obviamente los bigotes son generalmente hasta allá se extienden las muestras, pero con menor frecuencia que la franja azul que nosotros tenemos al medio. Entonces ahí ya tenemos un vistazo rápido de dónde están concentrados los datos de nuestra simulación. Bueno, este sería el primer gráfico. El segundo gráfico sería el histograma. El histograma de frecuencias. Ok. Entonces, ella va ahora a graficar de otra manera la distribución. Ahí está. Entonces, si se dan cuenta, el boxplot ya me está dando una referencia de la concentración de datos, pero el histograma de frecuencia también me va a ayudar a dilucidar el comportamiento de la misma,
¿ya? De una manera mucho más profunda que solamente la otra gran distribución, ¿ya? Y ella en este caso está agregando una línea de tendencia. ¿Por qué? Porque, como les mencionábamos en la presentación, lo ideal es que los resultados de la distribución tiendan a ser normales, porque así es más fácil comprender el comportamiento y calcular ciertas métricas, ¿ya? Entonces, ahí tenemos nuestro histograma de frecuencia. Y de manera complementaria, ella va a hacer dos gráficos más, que sería el de ingresos y costos, que es el que va a hacer referencia ahora, porque generalmente una de las métricas más solicitadas, ¿cierto? Ingreso menos costo nos va a dar el margen, ¿cierto? Y es súper importante conocer el comportamiento de ese primer, la parte de los flujos, ¿ya? Que obviamente es la que alimenta toda la parte financiera, o sea, es lo que va a sustentar el proyecto. Lo bueno de cada de estos gráficos, al igual que las estadísticas, va a ser que cada vez que refresquemos los datos con F9, nos va a ir generando estos escenarios, ¿ya? Sí. Ahí está agregando la serie de ingresos. Ahora va a agregar la serie de costo variable. Creo que no tomó, ¿verdad? Modifica primero la de ingresos. Vuelve a la selección de datos. La sección de ingresos, modificar. Y la parte de abajo, bórrala y pincha la flechita. Eso. Y ahora sí selecciona los datos de hacia adelante. O sea, esa es una cosa curiosa que nos pasó practicando la simulación, que cuando no ocupábamos el seleccionador de rangos, Excel no nos tomaba de buena manera los datos. Revisa bien la función de costo porque creo que quedó como la anterior. Sí. Esa parte la borras. Ahí tienes la de costo variable. Ahí sí. Ahí está. Exactamente. Entonces, en el gráfico de área se ve claramente cómo se comporta el costo y el ingreso, y igual nos da una idea rápida de cómo se van a mover los márgenes dentro de esta simulación. ¿Ya? Escogimos el gráfico de área para este caso porque podemos observar, como yo les decía, cuánto estoy quitando o mermando del ingreso, ¿ya? Y en áreas tiene un efecto visual mucho más grande que hacerlo con líneas, ¿ya? Y el último gráfico complementario que va a ser Noelia es un gráfico de líneas para ver el comportamiento del porcentaje de margen y el porcentaje bit. Que a más de alguno le habrán preguntado cómo iba a ser el margen, o puede que tengan en sus trabajos declarados ciertas reglas de negocio, que el margen no puede ser bajo de 2 dígitos o que tiene que estar entre un 12 y un 15%. Entonces es importante conocer el comportamiento de esas métricas. Ahí lo seleccionaste con la flechita, ¿cierto? Sí. Igual voy a mirar de vuelta. Uh-huh.
Ok. Mira, tómalo de nuevo. El Excel está complejo hoy día. Ahí. Ahí sí. Ahí sí. Y revisa la de margen. Ahí sí. Y ahí podemos ver el último gráfico complementario. Que para este ejemplo, como teníamos una distribución empírica del costo variable y lo hicimos como un porcentaje de los ingresos, generalmente nos va a dar una proporcionalidad en el costo, en el margen de contribución, el margen operacional y el EBITDA, ¿ya? Obviamente, si tuvieran comportamientos totalmente distintos, es decir, no tan proporcionales, podrían observar una gráfica mucho más dinámica en ese sentido, ¿ya? Entonces, así es como un flujo de caja y muchas muestras se traducen en información para la toma de decisiones. Ahí, Noelia, si quieres agregar algún comentario con respecto a las métricas que analizamos. Bueno, y más que nada, no sé si pueden observar no solamente en cuanto a lo sencillo que es, obviamente, después de varias prácticas, porque yo les voy a ser sincera, yo también estoy aprendiendo con Cristian. De hecho, la necesidad fue de aprender esto, fue por el trabajo, porque muchas veces tenés cierto tipo de análisis y bueno, lo que todos hacemos es investigar, buscar, y en una de esas conversaciones, obviamente, él me explicó cuál sería una herramienta útil para lo que yo hoy en día estoy haciendo en el trabajo, ¿verdad? Entonces, y que también se puede realizar en Excel. No sé si ahí se observa. Y eso. No sé si quieren hacer alguna consulta. A mí, si me permite, déjame cambiar a mí la presentación final que tenemos. Ok. Ahí sí. Ahí me confirman si se ve mi Excel. Se ve. ¿Sí? Sí. Entonces, el mismo resultado, bueno, nosotros acá lo coloreamos y todo, digamos, son los toques finales, ¿cierto? Ya pensando en presentarle esto quizá a su jefatura, a algún director, etcétera. Por lo tanto, aquí ustedes pueden ver, coloreamos de manera distinta, rojo para los van positivos, gris para los van negativos. Y yo, como les decía, aquí también se pueden calcular otras métricas, ¿ya? En honor al tiempo, las voy a explicar brevemente, no voy a enfocar en su cálculo. Si yo quisiera determinar la cantidad de escenarios positivos que me da una probabilidad de ocurrencia, para este escenario, yo lo que hago es, al 100% de la distribución normal, ¿cierto? A la acumulación de probabilidad, yo le quito la probabilidad acumulada hasta que el van sea cero, ¿ya? Es decir, voy a calcular la parte roja. Para este escenario, a mí me está dando que generalmente tengo un 70% de probabilidad de que el proyecto tenga un van positivo, en base a las funciones que tenemos. Y así obviamente puedo calcular intervalos de probabilidad, es decir, con qué probabilidad el VAN va a estar entre los 500.000 y 1 millón de unidades monetarias y con qué probabilidad va a exceder el 1,5 millones. Son algunas métricas que igual pueden resultar de interés para la toma de decisiones. Así que ese es nuestro producto final y como dijo Noelia, cualquier duda, consulta o sugerencia completamente bienvenida. Acá tenemos una consulta en el chat, Cristian y Noelia pregunta Roberto, dice, ¿este escenario es solo para un producto o se puede realizar para varios? Para varios. Sí. Bueno, tal como mencionaba Noelia en la presentación, esta simulación de Monte Carlo se puede complejizar todo lo que uno desee. Es decir, si tú quieres simular la demanda de 10 productos distintos con 10 precios distintos, ajustarlos por inflación, etcétera,
todo eso depende netamente de tu capacidad de procesamiento de Excel. Yo generalmente aconsejo que si es muy complejo el escenario, cierren todas sus ventanas, su Teams, su navegador, háganlo con tranquilidad, porque lo más importante de esto son los resultados. Digamos, si ustedes hacen una simulación de 10.000, con 10 productos distintos, con 10 costos variables distintos, etcétera, etcétera, ustedes lo más importante que tienen que guardar, digamos, sería los resultados de la simulación. Entonces ustedes podrían extraer 10 veces esta columna, dejarla en otro Excel y allá procesarlas para que la capacidad de cómputo de su computador no genere problemas. Entonces es totalmente alternativo y así como sirve para muchos más productos, también puede servir para otro tipo de distribuciones. Buenísimo. Un O sea que está... ejemplo, ¿sí? No, nada, lo que dijo Cristian nomás que está más bien está limitado por la capacidad de nuestro equipo que de otra cosa, ¿verdad? Sobre todo en el área comercial, es importante recalcar de que estamos hablando de situaciones que podrían llegar a presentarse o no. Y ante esas situaciones, ¿cómo podríamos hacer frente? Por darles un ejemplo en relación a la consulta que hizo, suponiendo en ventas, ¿verdad? De que tenemos un producto que por lo general tiene buena aceptación, buen movimiento y estimamos de que para el siguiente año también tengamos la misma aceptación, pero ¿qué pasaría si introducimos un ejemplo, un producto ya sea similar o de un diferente origen? Entonces ese producto estrella podría verse afectado en cuanto a las ventas por el mismo ítem que decidimos adquirir, ¿verdad? Entonces, bueno, ese podría ser un caso. He visto ese tipo de situaciones donde los productos que vamos incorporando y de repente compiten dentro de la cartera, ¿verdad? De la empresa. Entonces, ahí la consulta sería, bueno, ¿qué hacemos ante esa situación? ¿O cómo podríamos reaccionar de manera rápida para evitar ese tipo de percances? Buenísimo, buenísimo. Y también, como no todas las personas que están conectadas pueden ver el chat, hay una pregunta muy interesante de Jazmín que dice que si no tengo las fórmulas de 365, sino versiones anteriores, ¿podría hacer algo similar? Y bueno, Cristian ahí ya respondió, ¿verdad? Que se puede llegar a hacer desde Excel 2010 y no sé si digo un disparate o no, Cristian, pero por lo menos las fórmulas que yo llegué a ver, todas las estadísticas son las funciones estándar, creo que están disponibles en las versiones anteriores. Creo que muy pocas fueron las funciones que se utilizaron, que son exclusivamente de 365. Entonces, ajustes más, ajustes menos, seguramente se puede llevar a versiones anteriores. Y por lo que mencionaste, hasta 2010, ¿verdad? Hasta ahí sería lo recomendable yendo para atrás. Sí, lo que pasa es que yo en mis tiempos de universidad tuve que hacer una clase de Monte Carlo y yo ocupaba 2010. De hecho, hacía referencia a un video de hace 5 años que alguna vez hice y uno mira esa interfaz de Excel y la reconoce, es de antaño. Yo del 2010 en adelante pude ocupar generalmente muchas funciones estadísticas y uno generalmente, yo les traje esta situación de la distribución normal, la uniforme y una empírica, que son las que generalmente se ven. Cuando uno tiene un proceso muy específico ya estaría ocupando otro tipo de distribuciones, pero con Excel 2010 en adelante lo pueden hacer sin ningún problema. Excelente, muchísimas gracias. A ver, creo que por el momento esas son las dudas. Si alguien más quiere también consultar, siéntanse libres en abrir el micrófono y preguntar directamente. Está más que disponible el auditorio para las preguntas y consultas que puedan tener. Roberto ahí nos deja una consulta también, pregunta él si el escenario cambia, si la empresa tiene ventas cíclicas, dice. Sí, el escenario cambiaría. De hecho, en su momento, cuando ya dominen los conceptos, lo que podría hacer
Mi profesor siempre me da el ejemplo de calculemos el flujo de caja de una heladería, que en Paraguay y en Chile podríamos asumir que le va muy bien en verano y no le va muy bien en invierno. Entonces, él me decía que vamos a estimar, si esto representará meses, del 1 al 6, vamos a estimar que obviamente verano, primavera-verano, ocurre de enero a marzo y de, digamos, octubre a diciembre. La demanda de esos periodos va a tener una distribución distinta a la de invierno. Entonces, ¿yo qué hago? En las celdas, que sea de enero, febrero, marzo, noviembre, octubre, noviembre, diciembre, tengo, digamos, un escenario optimista, es decir, voy a vender 1000 helados promedios diarios, etcétera, y probablemente las celdas que me representen mi invierno, voy a tener otra distribución que me diga, ok, yo no vendo 1000 helados, vendo 300, y así yo voy jugando de manera cíclica, es decir, el modelamiento del mes, del tipo de venta del producto, depende del estudio previo que se le haga, y eso uno lo que hace es replicarlo. Entonces, si me dicen que tienen productos que mensualmente varían, yo trabajo para un supermercadista y hay locales que tienen venta estacional porque son lugares de veraneo, la venta se dispara, pero luego de eso tiene un comportamiento distinto. Pero otra sucursal tiene un comportamiento constante, entonces yo también puedo ir adaptándome a distintas cosas. La capacidad de modelamiento, así como la capacidad de Excel, depende en qué tan profundo quieran llegar. Pamela, Ana, ¿ya podemos hacer la simulación mañana nosotros? Sí, Yo, sí, con los yo ojos también, cerrados. yo también soy el team de que no tenía idea de Monte Carlo, la había escuchado innumerables veces, pero Sí, nunca la pude realizar ni tampoco me puse a investigar, así que me parece sumamente interesante. sí. Y bueno, y realmente, como dijo Noé hace rato, es muy importante que cada uno lo lleve a su industria, a su realidad, ¿verdad? Pero estoy seguro que con lo que vimos hoy es una simulación que lo podemos aplicar a diversos escenarios, a diversos rubros. Entonces, el desafío es entenderlo un poquito mejor y luego tratar de ver cómo uno lo puede bajar a su realidad, ¿verdad? Así mismo. No, muy interesante. Muchísimas gracias a los compañeros ahí que estuvieron exponiendo. Y es muy simpático porque le entiendo a Noé, ¿verdad? Que ella estaba como que concentrada mientras hacía, y eso es completamente entendible porque es muchas fórmulas, ¿verdad? Generalmente solemos hacer eso, ¿verdad? Entonces, ahí cero estrés porque yo también, al menos por mi parte, te entiendo, ¿verdad? Cuando estoy trabajando y son muchas fórmulas. Y más ahora porque estaba en serio atendiendo todas las fórmulas que usaron. Realmente yo no uso casi ninguna de esas, entonces me costó un poco más. Pero muy interesante, realmente, muchas gracias. Entonces, bueno, eso nomás por mi parte, ahí Eliseo y Anita. Creo que tenemos otra consulta en el chat. Y es que Sí, no Sí, vi hay otra nadie. pregunta, hay otra pregunta. Ahí está. Sí, de Roberto. Roberto dice, la última consulta. ¿Este escenario se puede usar para cuando la compañía quiere bajar o subir precios? Sí, puede ser útil. De hecho, podríamos, en 2 hojas de cálculo distintas, hacer un precio al alza, un precio a la baja, lo podría distribuir normal, uniforme, lo podría bajar por intervalo. También hay otro tipo de análisis de escenario que es análisis de sensibilidad. También se puede hacer con la función tabla y generalmente yo puedo hacer variar el precio si lo subo un 10, un 15, un 20% o lo disminuyo, ¿cuánto me va a dar? No nos va a dar el tiempo para eso, pero sí es algo también que se puede hacer con la función tabla. No requiere tanta simulación, pero sí se puede hacer con la función tabla, así que también se puede. O sea, los límites están en el computador que puedan llegar a tener. O sea, mi consejo, no lo fundan, pero el límite está en eso, o sea, en la capacidad que querían. Y ahora, yo una cosa que también quería mencionar, claro, Monte Carlo se escuchaba mucho, pero ¿qué pasaba? Que generalmente estaba asociado a software de pago como complementos de Excel. Yo no sé si alguien habrá escuchado sobre Crystal Ball o Risk, pero eran complementos de Excel que se ocupaban y ellos hacían Monte Carlo solo, como son software especializados y se podía hacer 1.000.000 de iteraciones variando simultáneamente hasta 20 variables. Pero como uno no puede pagarse una licencia de $1.500 al mes, Uf, tiene Excel y si bien no es tan poderoso en la capacidad de cómputo, sí me va a permitir hacer algo
hasta cierto grado de complejidad que probablemente me ayude en la toma de decisiones. Así que ese es el último comentario. Y como les digo, sí, ustedes pueden profundizar, estacionalizar, sacar cosas cíclicas. Todo depende del estudio previo que le hagan a lo que quieren calcular. Buenísimo. Demasiado interesante, chicos. La verdad es que yo me quedé así como que con la boca abierta, pero sí, o sea, me hice toda un montón de escenarios en lo que podemos ir experimentando estas herramientas, ¿verdad? Eso, ahí estamos listos para simular. Para cuando gusten, podemos sentarnos a conversar de simulación. Hay para rato, hay para todos los casos. Sí, y esperamos evolucionarlo a Python algún día con Noelia, así que tenemos ahí un proyecto entre manos para poder llevarlo al siguiente nivel. La comunidad de Paraguay le va a esperar para cuando pasen a ese siguiente nivel también. Agendado para el Así que 2024. estamos Cuando Ya nos ustedes nos digan que comprometemos tengan desde listo, ahora. cuando nos digan están listos, le Sí, ponemos sí, una sí. fecha. Bienvenido. No, y sería un tema espectacular realmente porque una de las grandes novedades, obviamente, Python ya como parte del Excel, ¿verdad? Y qué mejor oportunidad que tratar de hacer el experimento y no sé si migrar es el término correcto, ¿verdad? Pero pasar todas estas fórmulas ya aprovechando el poder de Python sería genial realmente. Para mí sería un tema espectacular para el año que viene. Así que ya nos anotamos ahí para que cuando funcione el invento. Estaremos avisando entonces. Sí, sí, sí. Bien, ¿alguna otra duda, otra consulta? De vuelta al que quiera abrir su micrófono y preguntar directamente, más que bienvenido, ¿verdad? Nosotros no tenemos ningún apuro, si ya por nosotros estábamos aquí toda la noche, así que nadie está apurado, acá no hay límite de tiempo, el tiempo se acaba cuando la gente deje de preguntar y dejen de consultar. A ver, Roberto nos dice ahí, genial este análisis, me parece excelente para complementar con análisis de punto de equilibrio. ¿Sí? Sí, sí, de hecho, un buen complemento. A mí mi profesor me hacía sufrir con Monte Carlo y Break-Even, así que sí. Ahí tenemos también un comentario previo de Jazmín que pregunta para investigar otros métodos que nos recomiendan de bibliografía adicional para implementar en Excel. Exclusivamente con respecto a Monte Carlo, bueno, con Noelia hemos profundizado un poco la situación para entender incluso el funcionamiento de Excel. Hay mucho contenido en YouTube, principalmente en inglés, pero para Monte Carlo también hay en español. Es como la principal referencia, porque a nivel bibliográfico tendría que decirte algún libro de simulación. Y la verdad que son súper matemáticos, son súper densos, y el caso práctico no se ve en el papel, se ve más ¿cómo se llama esto? Directamente en Excel. Entonces yo recomiendo, de hecho yo cuando lo estudié, primero indagué información principalmente en YouTube y algunas referencias del mismo Microsoft, cómo funciona la función tabla, buscar la probabilidad, etcétera. Y luego de eso yo me adentraría, como te menciono, a ingresar a ya libros directamente de simulación, pero que, reitero, en el libro, en las hojas, es muy difícil comprender, saco la inversa de con qué fórmula, cuándo, qué resultado me da, qué ajusto, qué no, porque en el papel no se ve, y muchos libros, claro, cuando uno compra el físico, vienen con el CD-ROM al cual citan los ejercicios, y uno lamentablemente eso no lo tiene disponible. Entonces yo recomiendo eso, y si no, después podremos conversar y llevar algo de bibliografía ya para ir más profundo a nivel estadístico. ¿Ya? Así que, pero esa sería mi recomendación. Buenísimo. Creo que hay una última consulta. Sí, ahí Roberto nos pregunta también, a más del comentario que hizo hace rato, dice, ¿cómo sé qué número aleatorio generó para obtener el ban deseado? Dice. ¿Cómo sé qué número aleatorio generó para obtener el ban deseado? ¿Por ban deseado te refieres al ejemplo que estamos dando acá? ¿O te refieres si es que tú quieres fijar un valor específico? Ya. Bueno, voy a aprovechar ya que el público lo pide. Claro, lo que El hace es que yo espacio es acá, tuyo. lo que pasa es que yo acá indagué con otras métricas ya para determinar con qué probabilidad ocurren ciertos escenarios. Entonces,
yo les decía que para calcular una probabilidad de evento, ya, en este caso ya no quiero calcular qué potencial valor de van me va a dar, sino que con qué probabilidad a mí me da positivo. ¿Cómo calculo eso? Yo, digamos, ¿por qué al 1 le voy a quitar toda esta fórmula? Porque el 1 me representa toda el área acumulada bajo la curva, es decir, el 100% de probabilidades de evento, cualquier van que me dé. ¿Yo qué le estoy quitando? El cálculo de probabilidad de la distribución normal. ¿Para qué valor? En este caso, como yo quería los van positivos, lo que está haciendo la fórmula es calcular toda la probabilidad de los van negativos y eso se lo voy a quitar a 1. ¿Ya? Porque por complemento, lo que me va a quedar, ¿cierto? O sea, todos los escenarios yo le saco los negativos, a mí me queda solo la parte positiva. ¿Ya? En el caso abajo de que puse el van deseado, fíjense que puede que alguien les pregunte, yo igual quiero que me aseguren una rentabilidad entre 500.000 y 1 millón, ¿cierto? Alguien quiere tener cierta certidumbre sobre ese rango. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En este caso, le vamos a decir a Excel que calcule toda la probabilidad de escenarios hasta el 1 millón. ¿Ya? Es decir, ese va a ser como mi pequeño universo. Me va a acumular un X porcentaje, digamos 50%. Y que ese 50% que está contemplando los valores inferiores a 500.000, que le quite el valor acumulado hasta los 500.000. ¿Ya? Entonces, por eso yo estoy haciendo una diferencia de distribuciones normales, ¿ya? Porque lo que me está haciendo es cortando la distribución y quedándose con un pequeño intervalo. Es como que le cortara las colas al gráfico de la distribución normal, ¿ya? Entonces, eso es lo que está haciendo. Y de manera análoga, también podemos hacerlo. Ok, yo quiero saber con qué probabilidad yo voy a obtener valores superiores a 1.500.000, ¿ya? En ese caso, yo hago lo mismo que el primero, es decir, yo a toda la probabilidad acumulada de ocurrencia, es decir, todos los van negativos y todos los van positivos, le voy a quitar los escenarios que sean inferiores a 1.500 para que me quede solamente la parte superior. ¿Ya? Y obviamente, estos intervalos que nosotros colocamos fueron arbitrarios, porque yo podría acá ajustar este valor, con qué probabilidad el van me va a dar entre 700 y 1.000, y automáticamente yo voy a ir calculando esa probabilidad de ocurrencia de ese intervalo. Y ahí ustedes podrían jugar con todos los intervalos que deseen. ¿Ya? O sea, si hay un rango específico de rentabilidad deseada, ustedes pueden determinar la probabilidad, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahí hay que recordar un poco la matemática, pero créanme que con un gráfico se entiende súper bien. Buenísimo, muchas gracias. Tenemos un comentario de José. Dice, buenas noches, me encantaría aprender a hacerlo en Excel para comprenderlo a detalle. ¿No sería más sencillo utilizar Python? Consulta. Yo diría que sí y que no. Le diría que sí porque yo, como les decía, con él le tengo un proyecto de evolucionar esto a Python y claramente en Python el entorno es más amigable, tiene mayor capacidad de procesamiento y todo. Pero la limitante es que uno tiene que ser especialista en Python para poder implementar el modelo. ¿Ya? Ese, digamos que la única condición para evolucionar esto y hacerlo mucho más sencillo, probablemente en Python, porque Python es súper sencillo de codificar, sería tu capacidad como programador para poder generar estos escenarios. ¿Ya? Digo que Python es más sencillo porque si lo comparan con los desarrolladores web o con otros lenguajes de programación, son 2 o 3 líneas para algo, mientras que en otros son toda una secuencia de comandos. Así que ahí el límite solamente lo pondría la capacidad que tenga uno como programador, ¿ya? Porque claramente se puede hacer en Python y ahí la capacidad de cómputo, ustedes saben que en Python es totalmente otro universo y lo podrían vincular a un proceso productivo de alguna otra simulación. Acá hicimos flujo de caja, pero podrían hacer hasta pronóstico de venta con simulación de Monte Carlo y vincularlo a un proceso productivo en todo el pipeline que tenga con Python. Buenísimo, muy interesante realmente la aplicación que tiene para Python. Ok. Bueno, por el chat no tenemos más comentarios ni preguntas. Em,
Ok, gracias también a todos los que participaron con sus preguntas, que se quedaron más de la hora también. Y bueno, gracias Roberto, gracias José, gracias Jazmín, gracias a todos los que están. Ahí yo creo que podemos hacer un cierre. Claro ¿Si les que parece, sí. Eliseo y Anita? Hay Ah, una Ahí. pregunta. La pregunta que no puede faltar, ¿quieren saber cuánto cuesta tu Sí. Excel para compartirlo? Dicen. Si le puedo hacer un Ahora descuento. sí. No, bueno. ¿Cuánto cuestan las clases? Sí, también aparte, ¿verdad? Que me colabora con la visa laboral. Bueno, eso ya lo negocio Ok. con los disertantes, si ellos le comparten después el Excel, ¿verdad? No, obviamente el Excel se lo van a compartir a nivel producto terminado, ya, así que no, Ok. ningún problema. Así que es de la Ah, comunidad. El método es universal, así que muchas gracias. Cuando Yo también Muchísimas quiero. compartamos este video, que normalmente lo estamos subiendo a YouTube, vamos a agregar ahí abajo el archivo, entonces van a tener el video del archivo y ahí ya van a poder hacer sus experimentos. Y vamos a deslindar ahí la responsabilidad por si explota la computadora de alguien, no es nuestra culpa. Pero Cristian ya nos avisó, ¿verdad? Que no hay que apurarle mucho a la computadora, ¿verdad? Del año 2010, dice Camila. Dale. Sí. sí, ahí vamos a compartirlo, no hay ningún problema, así que estamos a su disposición. Muchas gracias, Buen- chicos. Gracias, Noé. buenísimo. Gracias, Cris, y a todos los que están presentes. A ustedes en serio por este espacio. Qué gusto ver a los que se animan a prender sus cámaras. Y también a Sí, los que están cierto. detrás con las iniciales. Bueno. Tenemos que aprovechar, no sé si podemos sacar un ratito la pantalla Sí, compartida sí. y aprovechamos para sacar una fotito ya que están Una compartiendo la fotito cámara. de despedida del El que año, quiera nuestros salir en la últimos foto, webinars. entonces este es el momento. Ahí estamos sin presentación, así que Ahí, buenísimo, buenísimo. Ahora, y bueno, ahí va una, a ver, un ratito. Se pueden peinar un ratito, se pueden maquillar si quieren. Ahí ya salió una foto. A ver, otras más. Y ahí ya está subido al Facebook. No, mentira, tampoco somos tan rápidos, ¿verdad? Pero un poquito más tarde sí va a estar. Bueno, entonces, Cristian, no es un placer realmente. Muchísimas gracias. Definitivamente hemos aprendido algo nuevo. Ahora, yo la única vez que escuché de Monte Carlo, recuerdo hace muchísimos años atrás, era de boca de unos economistas, ¿verdad? Así que me imagino que, como bien dijiste, como bien dijeron, ¿verdad? Las matemáticas están ahí a flor de piel, ¿verdad? Pero hoy, como lo explicaron, tiene sus pasos, tiene sus fórmulas, pero tampoco parece nada imposible. Yo creo que viendo el video y la demo que hicieron hoy, se puede ir practicando, se puede ir entendiendo. Y bueno, ya a través de la comunidad misma, ya saben que nos pueden encontrar en LinkedIn, tenemos el grupo de WhatsApp, también ahí con mucho gusto pueden ir tirando sus consultas, que tanto Noé como Cristian están ahí, y estoy seguro que por ahí de repente alguna otra persona que tenga experiencia también puede colaborar, porque de eso se trata, de compartir, de comentar, de dar un poquito de lo que conocemos, ¿verdad? Porque estamos realmente cada vez más personas dentro de lo que es la comunidad, y realmente hay gente con muchísima experiencia, y de eso se trata, de ir compartiendo, de ir, como decía hace rato, enseñando. Creo que es la mejor forma de aprender, porque nos obliga a investigar, a preparar. Estoy seguro que ellos se preparaban bastante para hacer esta presentación, y espectacular salió todo, así que muchísimas gracias, y también por supuesto a todas las personas que nos acompañaron. Un gusto realmente. Hay muchos que nos siguen siempre, otros que se conectan aparentemente hoy, no sé si por primera vez, pero agradecerles realmente el tiempo, y nada, invitarles a que estén atentos. Tenemos una última propuesta para este año y luego ya muchas otras para el año que viene, así que todavía no les decimos felices fiestas ni nada, porque nos vamos a ver una vez más antes de la Navidad, me parece. No sé, no, Pame y Ana, no sé si me olvido de algo también, entonces agradecerles a todos, ¿verdad? Súper bien, No nos vamos súper tan completo. fácilmente de este 2023. Nos queda todavía un encuentro más virtual. Realmente. ¿Adelantamos el tema o lo dejamos para las redes, Eliseo? Y vamos a dejarle para las redes, así lo obligamos a que se Bueno. conecten, a que nos sigan, porque si no le vamos a hacer Estén muy fácil. atentos.
Sí. Le damos Claro, una claro. pista, la semana que viene hay algo nuevo. Entonces, hasta ahí le podemos ir. Hasta ahí. Bueno, nos encontramos otra vez entonces la próxima semana. Así que estén atentos. Sí. Súper. Nos vemos. Bueno, Bueno, muchísimas muchas Chao, gracias. chao. gracias. Buenas noches, un gusto. Chao, Buenas que noches, estén bien. Pablo. Chao, chao, nos vemos. Buenas Bueno, noches. bueno, chao, chao.